Adelante, doctores, por favor, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la actividad académica del día de hoy. Hoy contamos con la participación de Josué y Jorge. Los dos se esforzaron por hacer la presentación y van a tocar un tema que, como en algún momento hablamos, la hemorragia gastrointestinal representa uno de nuestros primeros diagnósticos. Sin lugar a duda, el primero sigue siendo enfermedad renal crónica. Esta es la patología que más vemos en el Hospital Roosevelt, en el San Juan de Dios, en el ICS, y es una de nuestras enfermedades de mayor prevalencia a nivel nacional. Por lo tanto, el tema de hoy es sumamente importante, como todos. Para empezar, y poniéndolos un poco en contexto, hoy llega a la emergencia un joven de 16 años, llega con su mamá. Cuando uno lo observa pálido, lo observa taquimneico, con palidez generalizada, con 40 de frecuencia respiratoria, y le hacemos una gasometría arterial y observamos que el paciente tiene una acidosis metabólica importante, sumado a anemia importante y a hipercalemia. Solo con estos datos uno ya puede formarse una idea de la patología frente a la que su paciente está. Obviamente el niño llegó inestable, lo tuvimos que colocar bajo ventilación mecánica y se transfundió con una transfusión de urgencia o negativo, que es el donante universal. Se le colocó catéter de hemodiálisis y se dializó. Pero así es como se presenta la enfermedad renal crónica en nuestros hospitales. No son pacientes que llegan estables, no son pacientes que generalmente llegan por una consulta básica. En la mayoría de casos son pacientes que se presentan con todas y cada una de las complicaciones que los doctores Jorge y Josué les van a relatar a continuación. Ellos fueron planteando la presentación a manera de que quede claro las complicaciones en las diferentes áreas o sistemas afectados, y con que ustedes tengan una idea de estos elementos clínicos van a poder hacer diagnóstico o presuntivo al momento de que el paciente se presente a la emergencia, como con este niño. Entonces les vamos a dar la oportunidad a los doctores para que presenten su tema, y ellos incluyeron dentro de su presentación lo que es la nefropatía mesoamericana, para que quede al conocimiento de todos ustedes, así como las fórmulas que deben aprender a utilizar en sus servicios para el cálculo de las tasas de filtrado glomerular de cada uno de sus pacientes. Adelante, Josué y Jorge, gracias. Muchas gracias, doctor. Pues buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad renal crónica. Para iniciar, la nefropatía en etapa terminal es un término que no sugiere buenos pronósticos, por lo cual es lo que nosotros debemos de tratar, evitar en un paciente. Es una etapa en la enfermedad renal crónica en la cual hay una acumulación de toxinas, también hay acumulación de líquidos y acumulación de electrolitos, los cuales por la lesión del riñón el cuerpo no tiene la capacidad de excretar. Por esta razón, si no hay un mecanismo de limpieza adecuado o correcto en el cuerpo, esto va a conducir a una muerte, a menos que se puedan eliminar estas toxinas por algún mecanismo como una sustitución renal, una diálisis o un trasplante. Luego, para mencionar un poquito de una enfermedad renal crónica que existe, podríamos mencionar la nefropatía mesoamericana. Esta es una enfermedad renal crónica endémica, principalmente aquí en Centroamérica, la cual no se asocia ni a diabetes ni a hipertensión. Y es una enfermedad en la cual aún no se ha esclarecido cuál es su causa. Clínicamente, esta enfermedad presenta poca o nula proteinuria e hipertensión leve o también es ausente. Tiene un componente ocupacional y ambiental importante y que el esfuerzo físico intenso bajo estrés térmico probablemente esté relacionado con la enfermedad. Y hay dos principales factores de riesgo, los cuales serían episodios de deshidratación repetitiva y el estrés térmico. Luego aquí tenemos las cuatro teorías que pues hoy en día se conocen mejor o las cuales más posiblemente se aceptan, las cuales tendríamos una, las toxinas y pesticidas que pueden encontrar los agricultores en su día laboral, lo cual podría causar una lesión proximal tubular. También tenemos la exposición al calor, lo cual nos puede ocasionar dos situaciones. Primero sería una deshidratación
y una pérdida de volumen pues, líquido dentro del cuerpo. Y la otra podría ser una exposición continua a una temperatura elevada. Y la cuarta sería los agentes infecciosos, que podríamos mencionar como la leptospira o el antivirus, lo cual va a causar una lesión renal. Gracias, doctor. Aquí en este apartado de la nefropatía mesoamericana, los doctores incluyeron un artículo que fue realizado aquí en Guatemala y en Panamá, y es sobre la nefropatía mesoamericana, que ustedes pueden encontrar en la New England Journal of Medicine. Los doctores lo incluyeron y hablan para presentar este cuadro, la figura 1. Fíjense que acá en Guatemala, como la principal causa asociada a esta patología se da en los trabajadores de la caña, los de la zafra. Se ha demostrado que, aparte de lo que ya mencionó el doctor, la deshidratación, los tóxicos y pesticidas, existe un componente que se libera al quemar la caña, la zafra, que es el sílice. El silicio o sílice es el responsable de que se empiecen a acumular estas toxinas a nivel renal y facilita el deterioro renal de estos pacientes. Por eso es que nosotros los vemos con mucha frecuencia en los pacientes que trabajan en la zafra. Como mencionaron ellos al inicio, no tiene ningún dato epidemiológico que podamos relacionar con la enfermedad, perdón, ninguna otra comorbilidad que podamos relacionar, pero estas jóvenes a día de hoy es la principal causa, una de las principales causas de enfermedad renal que nosotros vemos en nuestras emergencias, aquel paciente joven sin ninguna patología de base que se presenta a la emergencia con enfermedad renal crónica. Les preguntamos cuál es su ocupación y ya empezamos a establecer lazos epidemiológicos y este es el diagnóstico final. Ténganlo en cuenta, considérenlo como un diagnóstico importante porque en nuestro medio es una causa muy habitual. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego, para mencionar la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, tenemos dos clasificaciones generales. El primero consta de mecanismos desencadenantes específicos de una lesión renal. En esas podríamos mencionar anormalidades en el desarrollo o integridad del riñón, depósito de complejos de inflamación o inmunitarios en algunas glomerulonefritis o contacto con toxinas en ciertas enfermedades de los túbulos y el intersticio renal. En el segundo mecanismo podríamos mencionar lo que sería la hiperfiltración e hipertrofia compensatoria a corto plazo de las nefronas restantes viables, lo cual al final causa una disminución de la masa renal a largo plazo. Al momento de haber una reducción del número de nefronas funcionales, hay una respuesta de hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento, los cuales a un largo plazo, estas adaptaciones de hipertrofia e hiperfiltración se vuelven una adaptación anómala, ya que la presión y flujos altos dentro de la nefrona disponen a una distorsión de la estructura glomerular, disfunción de los povocitos y la alteración de la barrera filtrante, lo cual conduce a esclerosis y deterioro de las nefronas restantes. Luego es importante poder identificar cuáles son los factores de riesgo o agravantes de una lesión renal. A pesar de que el paciente pueda tener una filtración glomerular normal, estos factores podrían ser un producto pequeño para el peso natal, obesidad en infancia, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, senectud, que un paciente haya nacido o tenga una ascendencia africana, también que tenga un antecedente familiar de nefropatía y episodios previos de lesión renal aguda. Además, es importante indagar en la historia para buscar algún indicio de proteinuria, sedimento urinario anormal y trastornos estructurales de la vía urinaria. Luego, para poder estadificar la lesión que el paciente pueda tener, tenemos dos como rangos importantes, los cuales serían la filtración glomerular y la cuantificación de la albuminuria. Para poder estadificar la enfermedad renal crónica, como les mencionaba, normalmente nosotros tenemos una filtración glomerular máxima de 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados aproximadamente para el tercer decenio de vida. A partir de este decenio, tenemos una disminución anual aproximadamente de 1 mililitro por minuto por cada 1.73 metros cuadrados por año, lo cual nos lleva a tener en un promedio una tasa de filtración glomerular
de 70 mililitros por minuto a los 70 años de vida aproximadamente. Eso es un dato importante recordar, que la filtración glomerular en las mujeres es menor que en los hombres. Como segundo, la cuantificación de la albuminuria. Esta nos permite valorar de manera seriada la lesión de las nefronas y la respuesta a los tratamientos. Hoy en día se sustituyó la recolección de orina de 24 horas por la recolección de albúmina creatinina, que sería el examen que normalmente más se hace. La cantidad de albúmina en la orina se compara con la cantidad de producto de desecho en la orina, que es la creatinina. Como sabemos, normalmente el cuerpo filtra la creatinina de la orina a un ritmo constante. Por lo tanto, comparar el cociente entre la albúmina y la creatinina en la misma muestra de orina ayuda a determinar si el cuerpo está excretando albúmina en mayor medida de lo normal. Si esto ocurriera, se podría deber a una enfermedad renal. En la mayoría de las personas sanas, como nosotros sabemos, los riñones impiden que la albúmina y otras proteínas entren en la orina. Pero como en esta lesión nosotros pues tenemos nuestros riñones enfermos, se va a filtrar tanto la albúmina como la creatinina. Esto se debe a que las moléculas de albúmina son de menor tamaño y que las moléculas de la mayor de las demás proteínas. Los rangos normales que nosotros debemos tener sería una relación de albúmina-creatinina menor de 30 miligramos por gramo, y un resultado que nos puede eh, indicar como marcador es que si un hombre tiene un resultado mayor a 17 miligramos por gramo y en las mujeres de 25 miligramos por gramo, esto nos puede indicar, como les mencioné, marcador de detección temprana de una nefropatía primaria y también de una enfermedad microvascular. Este punto que menciona el doctor es importante porque un paciente que ya tenga enfermedad renal crónica, el principal marcador de progresión de la enfermedad es la proteinuria manifiesta. Entonces, si ustedes tienen un paciente ya con diagnóstico de enfermedad renal crónica, una de las metas de seguimiento es reducir la proteinuria, ya que este es el principal predictor de progresión de la enfermedad y aparte de riesgo cardiovascular también aumentado. Lo que el doctor menciona aquí, normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer una recolección de orina de 24 horas y luego en esa recolección de orina de 24 horas acostumbramos a medir cuál es la cantidad de proteinuria y definir la proteinuria en microalbuminuria o en macroalbuminuria o incluso en proteína en rangos nefróticos. Pero a veces cuesta recolectar una orina de 24 horas y por eso se demostró la eficacia y que es casi igual que ustedes le pidan a su paciente una orina al azar, o sea, independientemente de la hora y el momento del día. Y esa orina al azar que le pidieron a su paciente, ustedes manden a medir la albúmina y la creatinina y saquen el ratio de albúmina creatinina. Pero si en un hombre que sea mayor de 17 esta relación ya es un problema y en una mujer arriba de 25 también ya es un problema. Entonces, para que entiendan bien estas dos formas de medir albuminuria que está comentando el doctor en este momento. Gracias, Josué. Gracias, doctor. Bueno, de ahí tenemos, para poder medir cuál sería la filtración glomerular, tenemos la fórmula de Crockraf-Gault. Esta, pues, es una fórmula en la cual se toma una 140, que es una constante, menos la edad que tiene el paciente, ya sea hombre o mujer. Este se multiplica por el peso que el paciente pues presenta en el momento en el cual se está evaluando, y este se divide por 72, y el cual se multiplica con la creatinina sérica pues que se va a encontrar al momento de la muestra de orina. Un dato importante es de que si es una mujer a la cual se le está evaluando, normalmente se utiliza una constante de 0.85, como les mencionaba, porque una mujer tiene una filtración glomerular menor que un hombre. Gracias, Jorge. Yo le pedí a Jorge y a Josué que incluyeran esta fórmula porque en sus servicios ustedes van a tener la oportunidad de cada uno de sus pacientes calcularle la tasa de filtrado glomerular. Como se fijan, con esta fórmula solo necesitan la edad del paciente, el peso del paciente y el valor de creatinina que su paciente tiene.
Entonces, es una fórmula muy fácil de utilizar para poder estimar la tasa de filtrado glomerular de su paciente. Entonces, necesito que ustedes la sepan porque en su servicio les van a pedir que calculen la tasa de filtrado y esta es la fórmula que de repente de memoria ustedes debiesen conocer. Sin embargo, no es la única y de hecho no es la más exacta, pero las otras que nosotros calculamos las utilizamos a través de fórmulas ya establecidas en la computadora o en el celular. Por ejemplo, la fórmula de Chronic Kidney Disease EPI o CKD-EPI o la de MDRD. Estas fórmulas son más específicas, más sensibles para cuantificar la tasa de filtrado. El problema es que usan unidades logarítmicas, por lo tanto, solo se puede hacer a través de una calculadora automática. Entonces, mientras que la de Cockcroft-Gault, ustedes la pueden calcular en cualquier momento, solo necesitan la creatinina del paciente como dato de laboratorio y lo demás son datos básicos que el paciente les va a proporcionar. Por eso necesito que la tomen en cuenta, que la conozcan y que la empiecen a utilizar. Gracias, Jorge. Gracias, doctor. Luego de que nosotros ya conseguimos o tenemos el resultado de la filtración glomerular y la albuminuria que presenta el paciente, tenemos la estadificación de Ecdigo, lo cual esta se realizó en 2012 y esta tabla nos ayuda a, pues, como rankear en qué nivel o qué grado de lesión puede tener el paciente. Tenemos 5 fases. Las fases 1 y 2 son fases en las cuales el paciente va a ser asintomático, por lo cual si hubiera algún tipo de lesión renal, esa se va a identificar únicamente como consecuencia de algún estudio de laboratorio, algún estudio de orina o algún examen de sangre. Luego en las fases 3 y 4, aquí ya van a ser evidentes clínicamente las complicaciones. En estas, las más evidentes son una anemia, fatiga fácil, una anorexia. También podríamos encontrar anomalías en el calcio, en el fósforo, en las hormonas que regulan el calcitriol y la hormona paratiroidea. Y también podríamos encontrar lo que sería una anomalía en la homeostasis del sodio, potasio, agua y equilibrio ácido básico. Eso posteriormente en la presentación lo vamos a ir explicando poco a poco. Y por último, en la fase 5, la cual es la que nosotros debemos de tratar de evitar porque pues, ya sería una lesión casi que mortal. En esta, como les había mencionado, se acumulan las toxinas y la persona altera de forma notable sus actividades en la vida diaria, en su estado nutricional y también en la hemostasia de agua y electrolitos, lo cual puede llevar a ocasionar un síndrome que se llama el síndrome urémico. Luego, para mencionar un poquito el síndrome urémico, este ocurre cuando los riñones ya no excretan de adecuada forma las toxinas. Aquí las concentraciones de urea y creatinina pueden usarse como marcadores indirectos de cuantificación de la acumulación de toxinas en el torrente sanguíneo. Y si el paciente llega a tener el síndrome urémico, los síntomas que nosotros podríamos encontrar serían náusea, vómitos, anomalías del gusto, una confusión, hinchazón o edema, picazón, producción de orina insuficiente, pérdida de peso intensa e involuntaria o somnolencia. Luego, a partir de aquí empezamos a mencionar lo que serían las manifestaciones clínicas y el laboratorio que nosotros podríamos encontrar en un paciente. Los primeros sería poder encontrar los trastornos de líquidos y electrolitos. Con una función normal, la excreción tubular renal que nosotros tenemos y de agua filtrados es igual a la cantidad que ingresa al consumirlos. Entonces sería lo que nosotros tomamos, casi de igual manera lo vamos a orinar. En la enfermedad renal crónica se modifica tanto la excreción tubular normal que a grado de que el sodio ingerido rebasa al eliminado por la orina, lo cual va a producir una retención de sodio y expansión de volumen del líquido extracelular, lo cual puede contribuir a la hipertensión, aunque es raro que ocurra una hiponatremia, pero si ocurre, mejora con la restricción hídrica. También en la enfermedad renal crónica, la disminución de la filtración glomerular no siempre se acompaña de una reducción de la eliminación de potasio. Esto se debe a dos mecanismos de eliminación que tiene el potasio dentro del cuerpo. La primera sería
el cuerpo puede eliminar el potasio por excreción urinaria. En caso de que el paciente pues tuviera la enfermedad renal, tenemos un segundo mecanismo de rescate, lo cual podría hacer que el potasio sea excretado por el tubo digestivo. A pesar de estas respuestas homeostáticas que nuestro cuerpo tiene, puede ocurrir una hiperpotasemia y eso se puede ver a que el paciente consuma mayor potasio, a que haya una hemólisis, a que ocurra una hemorragia, a que en una transfusión de eritrocitos haya acumulación de potasio y también posiblemente a una acidosis metabólica. Como tratamiento, tendríamos la restricción de sal en alimentos. También podríamos mencionar, este ya sería el tratamiento médico, podríamos utilizar los diuréticos de asa combinado con metolazona. Esto es para pues excretar tanto agua como sodio, perdón, como electrolitos. También podríamos restringir el consumo de líquido. Esto solo si nos pudiera llegar a ocurrir una hiponatremia. También con una hiperpotasemia, esta responde a una restricción dietética de potasio y también existen los medicamentos caliuréticos. Estos pues hacen que el cuerpo orine, perdón. Y como último, si hubiera una resistencia a los diuréticos, podríamos pensar en iniciar una diálisis para el paciente. Luego también tenemos lo que serían los trastornos del metabolismo de calcio y de fosfato. Aquí vamos a encontrar que las complicaciones principales se van a dar en el esqueleto, en el lecho vascular y también puede haber una afectación grave ocasional de las partes blandas extraóseas. Los principales mecanismos de osteopatía tenemos el recambio grande de hueso con mayores valores de PTH, osteomalacia por disminución de la acción de las formas activas de la vitamina D y el menor recambio óseo con cifras de PTH baja o normales o combinaciones de estas entidades. También la fosfatemia y la hipercalcemia se acompañan de mayor calcificación vascular, lo cual nos puede llevar a una calcificación de las valvas del corazón y también de lo que sería una calcificación vascular aumentando la presión arterial. También tenemos un signo que sería un poco más visible para nosotros, que sería la calcifilaxia, que es en la cual se acumula calcio en los pequeños vasos sanguíneos de la grasa y de la piel, y pues se puede mostrar esa lesión típica que podemos ver en la imagen en la piel. Tenemos, adelante, Josué. Gracias. Bien, continuando, ¿me escuchan? Sí, Josué. Bien, continuando con las anomalías, vamos a tener también anomalías cardiovasculares. Entre las anomalías cardiovasculares, estas van a ser como las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes en prácticamente todas las etapas de una nefropatía crónica. Se dice que el riesgo de estas enfermedades van a ascender a otras en comparación con otros individuos y pues teniendo una nefropatía crónica. Entre ellos se va a decir que entre el 30 y el 45% de los pacientes que alcanzan la etapa 5 de una nefropatía tienen complicaciones cardiovasculares más avanzadas. Entre estas complicaciones vasculares vamos a encontrar también la enfermedad vascular isquémica, la mayor prevalencia de enfermedad vascular en individuos con nefropatía crónica. Hay algunos factores comunes que comprenden la hipertensión, la hipovolemia, la dislipidemia, la hiperactividad simpática y también el hiperhomocisteinemia. Estos son como que factores comunes en personas que tienen enfermedad vascular isquémica, pero hay algunos factores de riesgo que están muy relacionados con la nefropatía crónica. Y estos son la anemia, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo, el factor de crecimiento fibroblástico 23 elevado, la apnea del sueño y una inflamación generalizada. Además de estos factores, también tenemos que en la hemodiálisis
con los episodios de hipotensión e hipovolemia, que son acompañantes a la hemodiálisis, estos pueden agravar la isquemia coronaria y ocasionar también una disfunción repetida del miocardio. Y en caso de los pacientes con nefropatía crónica, también hay un aumento de troponina cardíaca, aunque estos son sin datos que tengan una isquemia aguda como tal. Otra de las anomalías cardiovasculares que pueden presentar los pacientes con nefropatías crónicas es la insuficiencia cardíaca. Acá las anormalidades de la función del corazón van a ser secundarias a una isquemia del miocardio, a una hipertrofia ventricular izquierda, a una disfunción diastólica del miocardio, diastólica y una miocardiopatía franca. En combinaciones, estas van a estar como que unidas, relacionadas con la retención de sodio y agua, y se produce también casi siempre con una insuficiencia cardíaca o incluso también un edema pulmonar. Hablando del edema pulmonar, en las etapas que son más avanzadas en la nefropatía crónica, va a aparecer un edema que tiene un edema pulmonar de baja presión que se manifiesta como la falta de aire y una distribución de líquido de edema alveolar. En las radiografías de tórax se va a presentar como lo que tenemos acá, forma de ala de murciélago. En la imagen pueden ver lo que está marcado con rojo, y esas son parte del edema pulmonar que en radiografía se podría tomar como ala de murciélago. La hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda. Acá vamos a tener que la hipertensión es una de las complicaciones más frecuentes de la nefropatía crónica. La hipertrofia del ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada, estos van a ser como los factores más importantes de riesgo de las complicaciones y muerte en los pacientes con nefropatía crónica. Además de la sobrecarga del volumen de líquido extracelular, esto también va a contribuir a la hipertensión y puede mejorar con la restricción del sodio, el uso de algunos diuréticos y la eliminación de líquidos por medio de una diálisis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues el objetivo principal del tratamiento es poder evitar las complicaciones no renales de la hipertensión, de la enfermedad cardiovascular y pues una apoplejia. En los enfermos con nefropatía crónica y diabetes o proteinuria vamos a tener que mayor a 1 gramo en 24 horas. El objetivo es reducir la presión arterial a un nivel de 130/80 milímetros de mercurio. Como la primera medida que debemos de tomar de prevención es la restricción del sodio. También podemos hacer uso de algunos medicamentos como los YECAS y los ARANS para poder corregir la hiperfiltración glomerular y la hipertensión. Podemos utilizar algunos medicamentos en combinación con los caliuréticos, como la furosemida, con la metolaxona, para poder evitar una hiperpotasemia y poder hacer como que la modificación de algunos de factores de riesgo. Además de las anomalías cardiovasculares, la enfermedad de nefropatías crónicas abarca también algunas anomalías hematológicas. La principal de ellas podríamos decir que es la anemia, y esta se va a observar o empieza a presentarse desde la etapa 3 y es un signo casi que constante en la etapa 4. La causa principal es la producción insuficiente de eritropoyetina, que va a ser como que proporcional al daño renal. Vamos a tener algunas manifestaciones clínicas que nos van a identificar estas anomalías hematológicas. Entre ellas vamos a ver la fatiga, angina, una insuficiencia cardíaca, embotamiento de las funciones psíquicas y una disminución de las defensas contra infecciones. ¿Qué tratamiento podríamos dar uso en estas anomalías hematológicas? Pues prácticamente hacer uso de complementos de hierro, como la transferrina y la ferritina sérica, a aportar algunos sustratos y cofactores como la B12 y el ácido fólico. Y en la actualidad, pues también las concentraciones ideales para estos pacientes es que lleven una hemoglobina es de unos 100 a 115 gramos litro. También hay una anomalías o una de las complicaciones que podemos ver entre los pacientes con nefropatías crónicas es la hemostasia anormal. En etapas que son ya avanzadas o ulteriores podemos ver o que podemos presentar estas 4 fases. Un tiempo de sangría que va a ser más prolongado,
vamos a ver que hay menor actividad del factor plaquetario 3. Podemos ver que hay unas anomalías en la agregación y adherencia plaquetaria y también un menor consumo de protrombina. Ahora, estas manifestaciones las vamos a ver reflejadas en estas manifestaciones clínicas como mayor tendencia a una aparición de hemorragia y equimosis. Vamos a ver que va a haber una pérdida considerable de sangre en incisiones quirúrgicas. En mujeres podría presentar menorragia. Podemos ver también hemorragias espontáneas del aparato digestivo y una mayor susceptibilidad a una tromboembolia. Pues el tratamiento que podemos hacer uso para una hemostasia normal, de forma como temporal, poder corregir con una desmopresina, con crioprecipitados, estrógenos conjugados, 4 y unas transfusiones y también el uso de eritropoyetina. Es mucho más prudente poder hacer uso de heparina regular de alto peso molecular en dosis ajustadas al tiempo de protrombina parcial en los pacientes que están hospitalizados, ¿verdad? Esto es como que lo ideal para estos pacientes, ya que como habíamos visto, pues tienen algunas anomalías en esta hemostasia, entonces es como lo más recomendado hacer uso de una heparina regular de alto peso. Tenemos también anomalías. Solo, perdón, bueno, en realidad, perdón, Josué, en realidad ¿Sí? cuando tengamos que tratar a un paciente por un trastorno de coagulabilidad en un paciente con enfermedad renal crónica, porque hay anormalidades de la hemostasia, pero también hay estados que favorecen la formación de trombos, entonces hay que tener en cuenta los dos estados. Si tenemos que tratar a un paciente con enfermedad renal y coágulos, la terapia ideal es heparina no fraccionada y no la de bajo peso molecular, porque si ustedes revisan en el manejo de las heparinas, estas se manejan de acuerdo a las tasas de filtración glomerular y en su mayoría una buena parte abajo de 30 de tasa de filtrado glomerular ya es contraindicación para usar heparinas de bajo peso molecular. Por eso van a ver muchas veces que los enfermitos renales crónicos les ponemos heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 12 horas si queremos dar profilaxis antitrombótica, y si tenemos que anticoagular lo hacemos por medio de infusión, dependiendo de la patología que estemos anticoagulando, ¿verdad? Quería nada más mencionar eso, gracias. Bien. También tenemos anomalías neuromusculares. Estas van a ser como de origen urémico y las vamos a poder evidenciar por lo general cuando ya está el paciente en una etapa 3. Van a haber signos tempranos, también van a haber anomalías en las etapas ulteriores y podemos también ver anomalías cuando hay una insuficiencia renal avanzada y que no ha sido tratada. En los signos tempranos podemos ver las anomalías como en alteraciones de la memoria, en la concentración y el sueño. En las etapas que son ulteriores vamos a ver irritabilidad neuromuscular, hipo, calambres y fasciculaciones y también contracciones musculares. Ahora, en las etapas donde la insuficiencia renal avanzada no ha sido tratada, podemos ver asterixis, mioclonio, convulsiones y coma. Aunque la neuropatía periférica se va a manifestar casi siempre después de una etapa ya avanzada, una etapa 4 de una nefropatía crónica. Y los signos de esta neuropatía periférica, sin otra causa como la diabetes, van a ser una indicación firme para poder hacer un trasplante renal. Hay anomalías nutricionales y digestivas. Generalmente estas van a hacerse presente como un hedor urémico y una disgeusia. Vamos a ver que estos pacientes van a ser más propensos a presentar gastritis, enfermedades pépticas y ulceraciones, que esto los va a conllevarlos a un dolor abdominal, a náuseas, a vómitos, a hemorragias gastrointestinales. También van a haber una retención de toxinas urémicas y esto va a poder ocasionar anorexia, náuseas y vómitos. Además de todo esto, pues la desnutrición proteico-calórica también nos va a indicar que hay que realizar un tratamiento de sustitución de la función renal. Tenemos anomalías endocrinas y pues vemos que la nefropatía crónica es una enfermedad que afecta a varias partes y sistemas del cuerpo y en este caso va a alterar el metabolismo de la glucosa, va a ser un incremento moderado o leve de la insulina
Y acá, pues, muchos fármacos que son antihiperglucemiantes, incluidos las gliptinas, se necesitan una reducción de estas mismas en un caso de un paciente con insuficiencia renal. Las mujeres que van a presentar nefropatías crónicas son bajo los valores de estrógenos y con frecuentes van a tener anormalidades menstruales, van a padecer de infecundidad y la imposibilidad de llevar un embarazo a término. Los varones que presentan nefropatía crónica tienen menores concentraciones plasmáticas de testosterona y estos pacientes a veces presentan también disfunción sexual y una oligospermia. En los adolescentes, la nefropatía crónica va a afectar principalmente a la maduración sexual y puede también retrasar o disminuir esto. Hay anomalías de la piel. La principal de ellas, o la más frecuente, es el prurito. Una nefropatía que es mucho más avanzada, vamos a notar una mayor pigmentación cutánea. Esto es debido al depósito de metabolitos pigmentados retenidos o los urocromos. Y pues un trastorno de la piel llamado dermopatía fibrótica nefrógena. Esta va a consistir prácticamente en la induración subcutánea progresiva y especial en los brazos y en las piernas, como lo vemos en las imágenes que están al lado derecho. Entonces va a haber una induración subcutánea y esto va a ir siendo progresivo. ¿Cuál va a ser nuestra valoración diagnóstica? Bueno, iniciando por la anamnesis y la exploración física. Si hablamos de la exploración física, esta nos vamos a centrar en la presión alta y en el daño de órganos terminales por la misma hipertensión, como lo habíamos hablado de las anomalías cardiovasculares. Entonces, en la exploración física nos centramos en la hipertensión y en los órganos que esta misma va a afectar. En la anamnesis es importante que veamos algunos aspectos. Los puse acá en forma de cuadro para que los podamos ver más gráficamente. Tenemos patológicos, hábitos, fármacos y familiares. En los patológicos vamos a ver si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay anomalías en los análisis de orina o si hay preeclampsia en el caso de las mujeres. En los hábitos, el consumo de fármacos o drogas, que estos también pueden afectar. En los fármacos, el uso de AINES, los inhibidores de la COX también pueden afectar, antibióticos, los quimioterapéuticos, antirretrovirales, inhibidores de la bomba de protones, algunos laxantes que van a contener el fosfato y el litio. Y entre los familiares, algunas nefropatías, el síndrome de Alport o Fabry y la cistinosis. ¿Qué estudios de laboratorio podemos realizar? Bueno, nuestros estudios de laboratorio van a orientarse siempre a la búsqueda de factores o de signos de causal o el proceso patológico que va a agravar nuestros problemas. Por ejemplo, en el caso de la presencia de una glomerulonefritis, esta se debe valorar en enfermedades que van a ser como autoinmunitarias, como el lupus, infecciones por la hepatitis B, C o incluso el VIH. Acá es importante poder cuantificar de forma seriada la función renal. En esto pues vamos a medir concentraciones séricas de calcio, el fósforo, de la vitamina D y la PTH, hemoglobina, hierro, la vitamina B12 y ácido fólico. ¿Qué estudios de imagen? En los estudios de imagen, el más útil o el que más se utiliza es la ecografía. Acá nos permite, la ecografía es muy útil porque nos va a permitir ver los dos riñones, ver simetría, ver el tamaño, ver tumoraciones o si hay alguna obstrucción. Ahora, en el caso del estudio de imágenes, acá se debe evitar el uso de imágenes, de métodos con imágenes con medio de contraste. Y esto es debido porque esto se relaciona como el principal factor de riesgo en enfermedad renal crónica. Las medidas preventivas que podemos tomar a ello es prevenir con el uso de N-acetilcisteína o minimizar el uso de dosis de contraste. También considerar el uso de medicamentos que aumenten el riesgo de insuficiencia renal aguda, como los AINES, los diuréticos, los bloqueadores de RAS y la metformina. En la biopsia renal, pues esto vamos a ver que si ambos riñones son pequeños, no conviene mucho realizar una biopsia.
Y la técnica más acertada o la más preferida es una biopsia guiada por ecografía. Pero a veces en esto pues necesitamos una vía de acceso quirúrgica o una laparoscópica. El tratamiento. Hablamos el tratamiento y como los objetivos principales de nuestro tratamiento va a ser la disminución de la progresión de la nefropatía crónica. Vamos a tener un ajuste de la posología de los fármacos, la preparación para un trasplante renal y algo que es muy importante, educar a nuestro paciente. Hablando de la disminución de la progresión de la nefropatía crónica, vamos a decir que la reducción de la hipertensión intraglomerular y de la proteinuria, esa va a ser como nuestra principal objetivo. El efecto renoprotector de los antihipertensivos se mide por la reducción interior de la proteinuria y teniendo en cuenta que nuestra presión arterial de 130/80. También podemos hacer uso de los YECAS y de los ARAS para poder identificar este progreso. En ausencia de una respuesta de cualquiera de ambos, pues se pueden dar como que combinados. En caso de que se den aumentos progresivos de creatinina, acá se puede administrar algunos conductos de calcio como el diltiazem y el verapamil. En los ajustes posológicos de los fármacos, acá vamos a ver que los fármacos con mayor de 70% de excreción extrarrenal pues no van a ser como necesarios. No vamos a utilizar metformina, meperidina e hipoglucemiantes orales. Evitar los AINES, considerar las dosis o cambios de algunos medicamentos en antibióticos, antihipertensivos o antiarrítmicos y poder evitar los medios de contrastes que son nefrotóxicos y el gadolino. En la preparación... Solo, si me permite, doctor, voy a hacer un paréntesis aprovechando el comentario. Y regresemos una diapositiva, por favor, se disculpe. Acá. Además de lo que se ha mencionado en búsqueda de la disminución de la progresión de la falla renal crónica de un paciente, es importante recordar que otros elementos farmacológicos y no farmacológicos forman parte de las intervenciones que uno debe procurar realizar en estos pacientes, desde aspectos puramente nutricionales y estilo de vida, como incluido el ejercicio, como situaciones como pues, medicamentos más recientes o de aprobación más reciente para este fin. Por ejemplo, toda la familia de los inhibidores de CGLT2 se han visto relacionados en la actualidad con una reducción en la velocidad de progresión del daño en pacientes con falla renal crónica, tengan o no tengan diabetes. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta para estos pacientes y que pues ya prácticamente forman parte de las guías de manejo de falla renal crónica de todo el mundo. Uno. Segundo, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá sí es correcto hasta cierto punto el comentario de no utilizar metformina y los hipoglucemiantes orales, porque en la medida que la tasa de filtrado glomerular se va reduciendo, la capacidad que tiene el paciente de procesar estos medicamentos, pues obviamente también se reduce, incrementando sus vidas medias y los potenciales efectos adversos que puedan tener. ¿Qué efecto adverso tenemos que procurar vigilar con metformina particularmente? La presencia de acidosis láctica. Sin embargo, estudios también más recientes de uso de metformina en pacientes con falla renal crónica, incluso en estadios 3, toda vez tengan tasa de filtrado glomerular arriba de 30 mililitros minuto, han avalado el uso de metformina a dosis reducida para no solo el control metabólico de los pacientes con diabetes, sino también para enlentecer de alguna manera ese mismo proceso de deterioro de la falla renal. Y en cuanto a hipoglucemiantes orales, como la familia es muy grande, o sea, el término es muy amplio, aquí podemos incluir a la familia de los inhibidores de DPP4 y también a los inhibidores de SGLT2, de los cuales, por ejemplo, de los inhibidores de DPP4 podemos mencionar a la linagliptina como un medicamento que incluso se puede utilizar con seguridad y eficacia en pacientes con diabetes y falla renal terminal, o sea, que ya estén en diálisis. Muchas veces, de hecho, a estos pacientes pues solamente este medicamento están usando y ya ni siquiera tienen necesidad de usar insulina
como parte del manejo de su situación metabólica. Dentro de otros fármacos pues, de la misma familia que también se pueden utilizar para mejorar su condición metabólica. Así que sí es importante tomar en cuenta las recomendaciones o las precauciones que el doctor ha mencionado, pero esto, digamos, hay que revisarlo con más detalle porque hay algunos medicamentos de uso más reciente o de aprobación más reciente que pueden ser útiles en este contexto. Gracias, doctor. Adelante. Gracias a usted, doctor Juan Pablo. Bueno, muy valioso el punto, incluso novedoso para varios, ¿verdad? Pero hay que tomarlos muy en cuenta. En todos los fármacos de los enfermos renales crónicos hay que tener consideraciones, y más estos fármacos hipoglicemiantes o fármacos para controlar la glicemia, porque nosotros con frecuencia vemos pacientes que les aplicaron insulina a una dosis como de un paciente sin enfermedad renal crónica, con enfermedad renal crónica cuesta más depurar la insulina y llegan en hipoglicemia. Pues también hay que monitorizar las dosis que vamos a usar de fármacos, y las estrategias que el doctor mencionó pues son muy, muy válidas. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Bien, entonces, continuando, vamos a ver acerca de la preparación para el trasplante renal. Y aquí vamos a tener algunas indicaciones que son claras para poder realizar un trasplante. Y entre ellas podemos hablar de la pericarditis, de la encefalopatía, algunos calambres que son de difícil control, anorexia, las náuseas que no son atribuibles a una úlcera gástrica, signos de desnutrición y anomalías hidroelectrolíticas, y pues considerar un inicio de diálisis anterior o los síntomas y signos de uremia. La enseñanza del enfermo, que esta es algo importante en nuestros pacientes, poder educarlo, es la intervención de un grupo multidisciplinario. Cuanto más se sepa el enfermo sobre la hemodiálisis, sobre la diálisis peritoneal o sobre un trasplante renal, le va a ser mucho más fácil saber qué decisión poder tomar. Además, la orientación y la enseñanza temprana a los miembros de la familia también a cómo poder apoyar a su familiar, en este caso, enfermo renal. Esta imagen nos la compartió el doctor Velázquez y es una imagen que resume buena parte de toda la presentación, donde vamos a tener los cuidados convencionales y los cuidados de soporte. Entre los cuidados de soporte, si pueden ver, es de la línea punteada hacia arriba. Vamos a ver el manejo de los síntomas, los cuidados que son paliativos, como parar, reducir la frecuencia o hacer o no iniciar una diálisis. Los cuidados también para conservar el riñón, y en esto los vamos a dividir tanto en una dieta y estilos de vida, en la forma del uso de farmacoterapia para poder prevenir la progresión de la enfermedad o para prevenir los riesgos cardiovasculares, incluso otras comorbilidades. Si nos podemos dar cuenta, a partir de la estimación de la filtración glomerular, cuando disminuye a 45, en donde iniciamos con la farmacoterapia. Hablando de la dieta y de los estilos de vida que podemos tener para los cuidados y la conservación del riñón, vamos a tener una disminución de la ingesta de sal, una actividad física, la pérdida de peso y pues si en los casos de los pacientes pues dejar de fumar. En la farmacoterapia, como les decía, dependiendo del descenso de la filtración glomerular, iniciamos con la farmacoterapia y para prevenir la progresión de la enfermedad, acá podemos hacer uso de algunos bloqueadores del RAS, incluso también uno de los inhibidores de la CGLT2. Para poder prevenir algunos riesgos cardiovasculares, es importante algunos fármacos que reducen los lípidos, algún medicamento que pueda reducir la presión arterial y el uso también de algunos diuréticos. Y entre otras comorbilidades como las que ya hemos hablado, algunos aglutinantes de potasio, el manejo de la anemia, el mantenimiento de la salud ósea del paciente. Y donde vemos en el triángulo amarillo, el que está seccionando, ahí vemos que ahí es donde inicia la terapia de reemplazo renal, de diálisis o trasplante. Y ahí vemos de que es una estimación de la tasa de filtrado glomerular cuando ya ha disminuido a 15, es donde se inicia la preservación residual de la función renal.
Acá donde ya se empieza a utilizarle la terapia para un reemplazo renal de diálisis o incluso algún trasplante. Gracias. Bueno, gracias, doctores. Yo creo que bien explicada la imagen final. Si se fijan, es una imagen, los doctores perfectamente hablaron incluso de metas terapéuticas ante las diferentes comorbilidades que afectan a estos pacientes. Quien maneja un paciente con enfermedad renal crónica sabe medicina interna. Son pacientes que abordan una complejidad de patologías asociadas, muchas que son producto de la enfermedad renal y otras que le causaron la enfermedad renal. Entonces es un elemento importante, siempre consideraría tener en cuenta todas estas patologías y la imagen final lo resumen perfectamente. Yo igual creo que los doctores hicieron un trabajo muy bueno en sintetizar la clase. Enfermedad renal crónica no es un tema fácil para dilucidar, pero creo que estuvo bastante bien. Si alguien tiene preguntas o dudas en este momento, las vamos a poder abarcar. Si se fijan en el caso que les comentaba al inicio, el joven, el niño que llegó, tenía la característica clínica de muchas de las comorbilidades que está mencionando el doctor. Entonces, de la mayoría de enfermedades que vimos ahí, vieron que el niño pues, llegó con hiperpotasemia, con acidosis metabólica, llegó disneico, con sobrecarga de líquidos y llegó anémico. Entonces, por eso les planteaba este caso inicial, porque esto fue hoy y los que están en la urgencia de hombres recordarán el caso del niño que tuvimos que ventilar. Entonces tienen que tener en cuenta que los enfermitos renales, una vez conociendo todas estas características clínicas, va a ser fácil identificarlos y más o menos tener una idea de qué hacer con él. ¿Cuáles son los conceptos claves que ustedes como estudiantes de pregrado deben adquirir? Bueno, primero conocer lo que es la enfermedad renal crónica. Se lo repito, la de mayor prevalencia en Guatemala. Segundo, de las de más prevalencia, porque la diabetes y la hipertensión siguen siendo las de primera prevalencia, pero a nivel hospitalario y de ingresos en un hospital es la primera. En segundo lugar, deben tener clara el diagnóstico y la clasificación. El doctor mencionaba claramente los trastornos del potasio, los trastornos del fósforo y del bicarbonato, o sea, la acidosis. Y también me mencionaba los trastornos anémicos y de la hemostasia. Bueno, conforme el paciente va progresando en el estadio de enfermedad renal, va haciendo más manifiestas cada una de estas consideraciones clínicas. Por eso, jóvenes, ¿cuál es la meta de ustedes como médicos generales, de nosotros como internistas y los nefrólogos? La meta es evitar la progresión de estadios de enfermedad renal, evitar o retrasar, mejor dicho, la mayor parte del tiempo posible que progrese de un estadio a otro, porque el avanzar en cada estadio representa también avanzar en las comorbilidades asociadas y en la gravedad del paciente. La anemia generalmente o los estados anémicos generalmente se manifiestan a partir del estadio 3A. Es decir, que va a ser difícil que ustedes tengan un paciente en estadio 3B, 4 o 5 sin que presente anemia. Y los trastornos mineralo-óseos, como los que mencionaba el doctor, es bien difícil que se presenten posteriores al estadio 3, previos al estadio 3B. Es decir, el 3B, el 4 y el 5 generalmente van a tener anemia y van a tener ya los trastornos mineralo-óseos. El doctor mencionaba bien que el potasio, cuando no reduce con las técnicas convencionales dietéticas y terapéuticas, es una indicación de hemodiálisis. Bueno, la mayor parte de los pacientes a los que nosotros dializamos en emergencia es porque llegan hipercalémicos o el potasio elevado. Es la razón principal. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta y en consideración. Entonces, para hacer diagnóstico de enfermedad renal crónica, deben ver un estudio de imagen, deben ver trastornos hidroelectrolíticos o mineralo-óseos para hacer y la tasa de filtrado glomerular. Cuando veamos la clase de enfermedad renal aguda, vamos a tratar de dejarles claro cómo hacer el diagnóstico diferencial, o sea, cómo saber que un paciente que me llegó con una creatinina elevada y el BUN elevado es producto de una falla renal crónica o de una falla renal aguda. Entonces, eso es importante que lo aprendamos a diferenciar. Y lo vamos a hacer el jueves que veamos esta clase para que tengan los dos conceptos claros y ahí poder establecer las diferencias. Entonces, el segundo elemento es conocer los estadios
y clasificar a su paciente de acuerdo al estadio. El tercer elemento de la clase importante es conocer todas las complicaciones que conlleva tener enfermedad renal crónica. Esta es una enfermedad devastadora, señores. En los países de primer mundo, la terapéutica final es el trasplante y antes del trasplante, terapias dialíticas peritoneales, que son las de elección ante la falta de trasplante. Vieran en Guatemala cuánto cuesta crearle conciencia de la diálisis peritoneal a un paciente, casi nunca las aceptan, pero la principal desventaja, jóvenes, que se encuentra un paciente con enfermedad renal crónica en nuestra ciudad, en nuestro país, es que no tiene los medios porque les piden un cuarto especial para poder hacer esta terapéutica y la mayoría de la gente no tiene los recursos necesarios. Entonces, ¿cuál es su función? Como les mencionó el doctor, tienen que aprender a hacer diagnóstico, clasificarla y de alguna manera en el último diagrama se esquematizó todas las medidas que pueden abordar para tratar de hacer más lenta la progresión de la enfermedad renal. Recuerden siempre las causas primarias, diabetes e hipertensión, y recuerden también siempre la nefropatía mesoamericana como parte de este cuadro diagnóstico. Que ustedes puedan salir de la clase manejando perfectamente enfermedad renal crónica no va a pasar, jóvenes. De hecho, a nosotros nos cuesta porque no es un tema fácil. Pero esos tres objetivos son los que nosotros queremos que ustedes se lleven de la clase y que al abarcar el libro puedan tener mayor claridad. La calcifilaxis, y hay un signo que los libros poco lo mencionan y yo nunca voy a olvidar el caso que tuve de un paciente que presentó el signo de las piernas inquietas. Asociado a la calcifilaxis y a la azoemia, estos pacientes tienden a presentar el signo de las piernas inquietas. Harrison se los menciona. Y hacen movimientos involuntarios e incontrolados de las extremidades, y esto es frecuente encontrarlo cuando lo empezamos a buscar. Entonces también es una de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar. Hay mucha diferencia entre tratar a un paciente ya en estado dialítico a un paciente en estado predialítico. Entonces, más que todo en el estado predialítico, la terapéutica se basa en alimentación, en cambios de estilo de vida y controlar enfermedades asociadas, la mayoría de veces hipertensión y diabetes, como perfectamente el doctor Juan Pablo nos platicó. Entonces tienen que tener esos conceptos claros. La clase estuvo muy bien elaborada por los doctores, cumplieron con las expectativas y de hecho estuvieron mejor de lo pensado y me alegra mucho. Entonces vamos a dar tiempo para preguntas o si el doctor Guézar o Juan Pablo quieren contribuir con algo más. Adelante, jóvenes. Gracias, Jorge y Josué. Gracias, José Pablo. Yo realmente creo que la clase estuvo muy bien realizada y como bien lo mencionaste, estuvo muy bien condensada, ya que es un tema largo, un tema de que de cada complicación, de cada punto, podríamos hablar una clase por sí sola. Entonces creo que la manera de sintetizarlo fue muy buena, ¿verdad? Este es uno de los temas, como mencionaron al inicio, que va tomando auge, sobre todo en nuestro país. Nosotros estamos acostumbrados, o con lo que nos enseñan en la universidad, más enfermedades infecciosas, pero por ejemplo, ya nosotros la enfermedad renal crónica y sus complicaciones se ha vuelto pues, básicamente el número uno, ¿verdad? De problemas con los que llega la gente. Y no estamos hablando, como también ya lo mencionaron, de gente solo de edad avanzada, adulta, sino jóvenes, más jóvenes incluso que ustedes, que llegan con ya estos problemas. Entonces, estas de las clases que cada vez va tomando más importancia, obviamente no diciendo que las otras no son importantes, pero en el sentido en que la cantidad de gente que estamos viendo con esto va creciendo casi que exponencialmente, ¿verdad? Una ERC, Fundanier, se está quedando sin espacio básicamente para atender la gran demanda de pacientes con esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, de nuevo, felicitaciones por la clase. Nada más. Por mí estamos viendo. Gracias a ti, Cristian. Bueno, doctor, gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, jóvenes? De lo contrario, pues vamos a dar por terminado.